Mis amigos, definitivamente esto es algo que no podemos analizar solos, así que yo le agradezco infinitamente a mi querida Marta Olivia López, ella, acuérdense que es periodista de En un 2x3 Tamaulipas, que ella también vio esta comparecencia, vio esta audiencia y que detecta algunos datos importantes que vale la pena que analicemos y posteriormente veremos, eso sí, completa, la respuesta o la contrarréplica, el contrainterrogatorio que hace el abogado defensor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así que por lo pronto, mi querida Marta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí tenemos el mute, mi querida. Ahí Sí, está. ¿Cómo perfecto. estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues un día que ha sido un viernes inusitado, que ha sido largo en Tamaulipas, porque había personas que nos escribían al canal y nos decían que iban a poner su despertador a las 7 de la mañana. Lo cierto es que hay una animadversión muy fuerte, meme, en Tamaulipas hacia esto, que hacia el proceso de desafuero. La gente quiere justicia y la gente, los ciudadanos quieren ya ver resultados reales y obviamente estuvieron muy al pendiente, a pesar de que nosotros fuimos uno de los estados afectados, por esas cuestiones de internet. No sé si fue selectiva, al parecer fue un poco generalizada, pero pues a Tamaulipas le fue bastante mal porque estábamos muy al pendiente de lo que pasaba. Yo te quiero comentar algunos puntos en los que vimos esta comparecencia y también al final, si me permites acompañarte, cuando veas el video del gobernador para saber cuáles son los puntos donde repite y repite y repite. Primero, hay que recordar que al principio el abogado Aguilar Sincer, el Alonso Aguilar Sincer, pidió que esta audiencia no fuera pública. No se negaban a la audiencia, pero que no fuera pública, porque decía que estaban violando el derecho de esta persona indiciada. Y yo lo que reflexionamos hace un rato en un programa de análisis es que cómo pasas de ser el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a ser Francisco N. ¿Cómo pasas a ser el senador Ismael García Cabeza de Vaca a ser Ismael N? ¿Cómo pasas de pronto, cómo es el N el que te identifica? Pues si tú eres un empresario de chamoyadas y te va bastante bien, pues cómo termina siendo eso. También quiero decirles que la actitud del gobernador durante la comparecencia fue bastante extraña. Su gesto habitualmente es adusto, entre adusto y molesto, así como pues un poco malhumorado generalmente. Y algo que comentábamos era que algo tenía el señor, porque estuvo en un estado completo de sonrisa permanente, extraño, como de repente no puedes contener una risa. Y risa en el sentido de, no sé, extraña, yo le podría decir, yo no me atrevería a decir qué se tomó antes de entrar, pero fue extraño. Y bueno, nuestro compañero, el periodista Oscar Díaz Salazar, que es de Reynosa, es paisano, bueno, pues aunque él es de McAllen, el gobernador, o estudió o ha vivido mucho tiempo en McAllen, pero Oscar Díaz pues sí lo conoce bastante bien. Y él hizo una síntesis de la audiencia de la UIF y la Procuraduría Fiscal ante la sección instructora y escribió: Francisco N. está hasta el tronco. Es decir, un poco la conclusión de todo lo que se dio. También lo que observamos que daba la impresión de repente que Pablo Gómez como que no quería confrontar y quería que todo esto fuera en santa paz, en tanta santa paz que de pronto parecía que quien iba dirigiendo toda la audiencia era el abogado Alonso Aguilar Sincer y parece que el acusado era el doctor Santiago Nieto. Entonces fue bastante extraño, porque en un afán de como no confrontar, se veía hasta permisivo un poco. Parecía que el inculpado era precisamente el inculpado era el doctor y no el gobernador de Tamaulipas.
Estuvimos investigando algunos datos sobre los honorarios de Alonso Aguilar Sincer, y una nota de Reforma del 2014 refiere que Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, le llegó a pagar en el 2014 hasta 225,000 pesos diarios. Entonces, la gran duda es ¿de dónde está pagando el gobernador? Pues se va a quedar sin quincena, o cuántas quincenas se le van a ir ahí, porque pues se supone que un funcionario público vive de sus percepciones, y tener a Alonso Aguilar Sincer a mí me parece bastante extraño que sea de forma gratuita. Así que también hay que destacar que Santiago Nieto Castillo dijo que podía ser pública, o se apegó, dio algunos artículos ahí, porque era un caso de corrupción, y en los casos de corrupción hay una argumentación legal de que se puedan observar públicamente. Y como tú bien decías, pues sí, había una intención total del abogado de hacerlos caer, de molestar, de ser bastante incisivo, pero pues era su papel. Me parece que después de la explicación de Santiago Nieto Castillo, que esto parte de lo que acabas de referir, pues se le cae un poco el show a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque no es solamente el departamento de 14 millones de pesos que ya no tiene. No solamente eso, hablaron de ranchos, hablaron de al menos 12 propiedades millonarias. Nosotros conocíamos el rancho El Rincón y otro rancho, y nos sorprendía que tuviera 264 hectáreas una propiedad. Y oh, sorpresa, con el expediente y hoy la información que dio Santiago Nieto Castillo, pues son varias, y otra es de 950 hectáreas, Meme Yamel. Y bueno, también ahí hubo una aseveración de Santiago Nieto, me parece, es así, hay que decirlo, no me parece afortunada, me parece que va para allá. Pero ¿por qué Francisco García Cabeza de Vaca se está apropiando de demasiados terrenos, se está desplazando a los ejidatarios, y dicen que está pagando precios ínfimos, o simplemente se está apropiando? Porque el señor defiende las industrias limpias, la energía eólica, y pues esto tiene mucho sentido, porque la semana pasada, bueno, en el informe de gobierno, el lunes pasado, decía él que si a él lo iban a apresar por defender las energías limpias, pues que él estaba dispuesto. Y lo que debimos haber escuchado era: si me van a apresar porque quiero seguir haciendo negocios millonarios a costa de las y los ciudadanos, no importa, yo ahí voy. Ahí justamente, mi querida Marta, creo que das en el clavo. Vemos a un Francisco Javier García Cabeza de Vaca que ha negado en más de una ocasión que si recibió sobornos para aprobar la reforma energética o no cuando era senador, y que a mí me resulta muy curioso que empresas relacionadas con Odebrecht sean las que también estuvieran involucradas en las propiedades que actualmente también Santiago Nieto pues ha señalado que están vinculadas al gobernador. Entonces, quiero que veamos esta otra parte de la comparecencia, de la explicación de Santiago Nieto cuando habla de estas propiedades, y después vamos a ver justamente la respuesta, y también la respuesta de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que considero son extremadamente importantes, y más en tiempos en donde estamos viendo que se justifica y se justifica y se justifica, y no vemos que aporten ningún elemento de prueba como para decir, aquí está. Tú en algún momento lo mencionabas y yo también lo dije. Creo que lo mejor en este momento, si Francisco Javier García Cabeza de Vaca es muy inocente, pido licencia y me voy a enfrentar como ciudadano, voy a enfrentar a la Fiscalía General de la República y le demuestro que soy inocente, pero no está pasando eso. Lo que está haciendo es que se está aferrando al cargo, está haciendo campaña y está acusando al Poder Ejecutivo, al Poder Federal, a la 4T, al presidente López Obrador, cuando Santiago Nieto hoy también reiteró que, ojo, esto no solamente se inició una investigación a partir de él y de las decisiones que se tomaron y de notas periodísticas, no, sino que había ya un antecedente desde 2018 con investigaciones iniciadas en la administración pasada. Creo que eso es algo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca va a querer desestimar, pero como bien dice aquí la gente, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Pues es lo que nos preguntamos nosotros, ¿quién pompó? Vamos a ver esta otra parte de la investigación.
proporcionada por distintas agencias, información relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N., a partir de información que nos ha proporcionado agencias de otros países. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones, los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años del servicio público Francisco N. La casa en Misión, Texas, está valuada en 5.9 millones de pesos. Hay una propiedad relacionada con la empresa familiar en McAllen, otra nueva propiedad vinculada en McAllen con una información que nos ha dado agencias extranjeras. Hemos solicitado la autorización correspondiente para poder hacer del conocimiento de las autoridades competentes, como es esta sección instructora, esta información. Y, por supuesto, tenemos además los inmuebles en Hidalgo, Texas, en McAllen, propiedad de Ismael N., valuada en 8.5 millones de pesos, en Hidalgo, Texas, relacionado con la empresa de naturaleza familiar. ¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera más que mostrar hechos, y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la competencia de ejercer la acción penal, que nuestra propia Constitución, en el artículo 21, reconoce como una actividad monopólica del Ministerio Público de la Federación y, por supuesto, a los particulares en los supuestos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ha sido mencionado, el proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Es importante resaltar que el pago se hace a la SOFOM. Hay un pago el 8 de noviembre de 2016 por 13.5 millones de pesos, casi la totalidad de los recursos. Es decir, prácticamente se liquida el crédito de manera directa. Pero hay algo que a mí me parece importante señalar, y esto es que hay esos 14.3 millones de pesos provienen de dos transferencias, dos SPACs, el 17 de diciembre del año 2013 por 8.3 millones de pesos y otro en la misma fecha por 6 millones de pesos. Esto integra los 14.3 millones de pesos que el día 18, un día después de las transferencias, llegan al señor Francisco N. para la adquisición del bien inmueble. Es importante señalarlo en razón de que las dos empresas que financiaron a la SOFOM son empresas incluidas en lista de personas bloqueadas. No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la Unidad de Inteligencia Financiera, son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior, habían sido ya denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas. Y para mí resulta también importante plantear no solamente el movimiento de los 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay
3 empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, 3.09 millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 875,000 pesos en marzo del año 2014 en los 3 supuestos. Es importante esto porque, insisto, a partir de información con la que contamos al 8 de marzo del año 2021, en la fecha de la consulta, la Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las 2 empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. Nos pareció particularmente relevante señalar esto. El presidente de la República ha sido claro en mandar un mensaje de generación de entendimiento con todas las fuerzas políticas. Y también creo que ha sido muy claro en la idea de que se tiene que combatir la corrupción con independencia de quien se encuentre. No es el primer caso que la Unidad de Inteligencia Financiera haya denunciado de gobernadores en funciones. Tenemos 3 casos adicionales, pero lo relevante para nosotros es que la SOFOM recibió, en este caso en particular, 2 empresas fachada, identificada como parte, como se ha dicho, de 7 entidades mercantiles relacionadas con el cártel de Sinaloa. Se le relaciona con un incidente de una avioneta estrellada en Venezuela cargada con cocaína del cártel de Sinaloa y, como mencioné, esto fue denunciado por la UIF desde el año 2013. Como he mencionado, el 17 de diciembre la SOFOM manda 14.3 millones, recibe 14.3 millones. El día 18, Francisco N. recibe el dinero de la SOFOM por la misma cantidad y finalmente esto termina permitiendo la adquisición del bien inmueble de referencia. Sin embargo, la parte que se encuentra por medios de comunicación, que sabemos que forma parte de la perspectiva de la sección instructora, está en el recuadro rojo que ustedes pueden apreciar. Sin embargo, lo que nosotros hemos denunciado, que tiene en este momento la Fiscalía General de la República, tiene que ver también con otros elementos adicionales. La fuente son las denuncias y los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2015 y 2019. Insisto, no son provenientes solamente de esta administración. No hay ningún tipo de persecución política en razón de que se trata de procesos vinculados con solicitudes de un órgano constitucional autónomo, en primer término, y en segundo término se trata de información que viene de sexenios anteriores. ¿Quedó claro? Viene de sexenios anteriores, o sea, es información que vienen arrastrando desde administraciones pasadas. Reitera Santiago Nieto que esto no tiene nada que ver con una persecución, que solamente están atendiendo a requerimientos que hace una autoridad completamente autónoma, que es la Fiscalía General de la República, y que este sería el tercer caso que están investigando de gobernadores en funciones. Yo me muero por saber los otros 2.